Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo de Dilbar. Dylan dice que denunció a Zebair. Baran se enoja mucho con Dylan. Él la levanta y la lleva a su estudio. Él siempre te dice que no actúes según tu propia voluntad. Actúa sin pensar. Ni siquiera te das cuenta de qué tipo de problemas estás provocando. Baran dice que como si todo esto no fuera suficiente, tú también te pones en peligro. Zebair charla con Frat y Hassan. Zebair dice que así nos volvimos muy fuertes. Mientras celebra con Zebair, suena el teléfono de Frat. Se informa el envío. Hassan, ¿quién se atrevería a hacer esto? Zebair, quien quiera que haya hecho esto, lo descubriré de todos modos. Baran, Sabia y Kudret hablan sobre el envío. Sabia dice que fue Abin quien hizo el informe en el envío anterior. Más tarde, dice que la vida de Dylan ahora está en peligro. Sabia dice que Zebair nunca debería descubrir quién hizo el informe. Del otro lado, se encuentra el poeta Zebair. Dice que el informe era cierto. Zebair abofetea a Sair. ¿Eres notario? Dice que si Frat no estuviera aquí, nos cazarían como a perdices. Sabia mira la ropa de Abin en su habitación. Mientras tanto, entra Dylan. Dice que Baran estaba muy enojado conmigo. Sabia, Baran dice que tiene razón. Dylan dice que tú también eres madre. Dice que necesitas entenderme. Sabia dice que te entiendo. Te pones en peligro al denunciar a Sabia. Dice que no hay límite para lo que puede hacer. A veces tomamos medidas para proteger a nuestra familia. Pero no tenemos en cuenta las consecuencias. Arun y Jasmine preparan ensalada en la cocina. Suena el teléfono de Arun. La persona que llama es Selma. Jasmine se pone muy celosa. En su estudio, Baran piensa en lo peligroso que es Zebair. El plan para matar a Cian. Luego saltó frente a Sabia cuando le dispararon la bala. Baran, mis seres queridos sufrieron mucho. Zebair dice que es tu fin. Mientras tanto, llega Dylan. Baran pregunta, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? Dice que te convertiste en el objetivo de Zebair. Dylan dice que siempre fuimos el objetivo de Zebair. Dice que no volverás a moverte sin preguntarme. Le dice a Zebrille, te has vuelto muy experta en ensaladas. Jasmine y Arun dicen buen provecho. Mientras tanto, llega un mensaje a Arun. Aaron sonríe. Tengo un amigo. Dice que publica vídeos divertidos. Baran le lleva leche a Dylan. Dylan dice que no lo quiere. Nuestra discusión es diferente, dice. Este tema es aparte. Baran dice que tal vez quiera un bebé. Dylan compra leche. Una vez que lo bebes, él dice, ¿conseguiste lo que querías? Baran dice que si el bebé no se ahogó, no hay problema. Dylan responde sin demora. Dice que si no se ha atragantado con todas esas palabras, no se atragantará con la leche. Baran dice que no quiero discutir. Dylan dice que probablemente esto sea para el bebé. Dylan está muy triste. Cuando se despiertan por la mañana, están uno frente al otro y tomados de la mano. Se recuperan inmediatamente. Dice buenos días. Dylan dice que si quieres ir al baño, puedes entrar primero. Baran dice que no tengo prisa, que puedes pasar. Jasmine piensa en Selma, la amiga de Arun, y se pone celosa. Empieza a murmurar para sí mismo. Es como si los roles hubieran cambiado. Todos se reunieron a la mesa del desayuno. Azade inmediatamente le pregunta a Dylan cómo está. Él dice, ¿quieres algo? Dylan dice que no quiero nada en este momento. Cuando Frat se acerca a la mesa, Baran abandona la mesa. Del otro lado, llama el padre de Zebair. Hablan de envío. Se dice que su padre son hombres. Dice que hagamos esto lo antes posible. Determiné la nueva ruta de envío de Zebair. Su padre inmediatamente dice que si te equivocas esta vez, te quemaré a ti, no a tu mano. Baran habla con su padre. Dice que necesitamos encontrar el topo que llevamos dentro.
Mientras tanto, Frat también los observa. Gul y Dylan hablan en la cocina. Hablan de lo que pasó entre Frat y Baran. Sin embargo, ambos dicen que no saben por qué. Dylan dice que planifiquemos una comida. Dice que salgamos a cenar con Baran y Frat. Gul dice que si bien hay enemigos afuera, los Carabeis no deben sentirse ofendidos. Azade escucha estas conversaciones. A él le gusta mucho. Dice que son un completo Carabei. Sabia y Baran hablan en el estudio sobre Zebair y su nuevo plan. Dice que habrá trampas en el nuevo plan de Zebair. Dice que deberíamos tener a la policía entre nosotros. Si Baran Dylan no hubiera hecho un informe. Dice que la policía ya estaba involucrada. Zebair está con Sair en la playa. Kudret los observa en secreto. Mientras se pregunta a quién estarán esperando, ve a Frat. Está muy decepcionado. Zebair dice que llegas tarde. Frat, no tengo por costumbre llegar tarde. Pero tenía que asegurarme de que no me siguieran, dice. Zebair, cuéntale esto a Baran Aga. Dice que lo veo en todas partes. Frat, él no es mi maestro. Dice que pronto veremos quién es el maestro. Zebair se complace mucho con esta respuesta. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.